Hora de Kabbalah en vivo. Buenas tardes. Estamos junto con el Rav Lightman hoy. Hola a todos. Y con Racheli, hola a todos. Estamos en la semana del libro en Israel, hebreo. Somos la semana del libro, el pueblo del libro. ¿Qué hay especial en los libros de Kabbalah? ¿Cómo leer correctamente los libros de Kabbalah? Recogimos todas las preguntas y le vamos a hacer preguntas ahora al Rav durante nuestro programa y vamos a preguntar. Lior pregunta, escuché que hay una fuerza especial en los libros de Kabbalah. ¿Qué es esa fuerza? Dr. Lightman, Rav Dr. Lightman. Quiero contar un minuto sobre algo que me acordé. Yo crecí en una casa que mis padres eran los dos médicos. Teníamos una casa, un cuarto grande en el centro de la casa. Así eran cuartos de cocina, esto, lo otro, pero había un cuarto como el salón para la gente, para los que venían a visitar. Y este cuarto tenía todo lleno de libros, estantes con libros. Y yo como niño crecí que hasta donde yo llego puedo llevar el libro, y así fui creciendo, así estante tras estante, así yo iba limpiando entre comillas los libros, leía y avanzaba. Y yo veo que mis nietos hoy, ellos no saben qué es eso, esa actitud, se desapareció del mapa del mundo, del todo. Y por eso el libro de verdad, el libro desapareció, pero la verdad es que yo, hasta cuánto ustedes pueden ver que yo soy viejo, un dinosaurio, anciano, acostumbrado a libros, y yo de verdad leo. No se puede decir que últimamente estoy leyendo libros. De todas maneras, todo está en la computadora. Es más fácil para los ojos, puedo cambiar las fuentes, sino que cuando enseño uso los libros. Pero la verdad es que, ¿por qué no me duele tanto que desapareció el libro del mundo? Porque yo creo que nuestro mundo está avanzando hacia un gran cambio. Y nos estamos acercando al término del libro espiritual y no el terrenal, que son páginas de los árboles de madera que hicieron el papel. Sino por eso estoy contento porque no es que así pasar las páginas o que compramos o que tenemos en la mano, eso no se llama el libro. La verdad que el libro es en realidad una revelación. Cuando yo leo un texto, yo tengo que descubrir en él un código interno, que ese libro empiece a tocar en mí como música, que yo sea como una pantalla sobre la cual se pueda proyectar o descubrir el interior del mundo. Eso es lo que un libro es de verdad. O sea, libros no son señales, letras y páginas. Primero que páginas, no siempre hubo páginas, hubo eso de cuero, papiro, árboles, escribían sobre árboles, sobre rocas, sobre papiro. Pergamino, pero el término del libro es un código que a través del alfabeto, de las letras, nosotros entregamos una sabiduría oculta, superior del mundo que se revela en nosotros, y la persona se convierte en un libro, en una historia, en un cuento, en el lugar. La persona se convierte en el lugar donde se revela todo lo que el autor quiso entregar. Y por eso ver en el libro impreso algo donde hay que
una utilidad, un beneficio, yo no necesaria puedo decir. Yo que me dedico a la Kabbalah, a la sabiduría de la Kabbalah, yo sé que para mí el término libro, Sefer en hebreo, es un mensaje que la persona recibe de un sabio que descubre el interior del mundo, el mundo superior, y se lo entrega a través de señales, letras que son 22 letras hebreas más 7 del alfabeto hebreo, las finales, y a través de esas letras, señales dentro del libro, uno empieza a descifrar dentro de sí ese código que el autor le quiere entregar. Racheli, pero eso solo en los libros de la Kabbalah. Rav Lightman, sí, solo en los libros de la Kabbalah, pero como nuestro mundo está pasando una gran transformación, está pasando una revolución, solo que ahora estamos recién en el comienzo de ese proceso. Nuestro mundo tiene que subir a un nivel más alto, del nivel del animal al nivel del hablante, en un nivel que empecemos a sentir, a percibir el mundo verdadero donde existimos. Y eso ya se están hablando ahora también científicos, físicos. Por eso el término de libro también desapareció. El libro así común y que conocemos se está desapareciendo, y pronto vamos a empezar a conocer las cosas que se revelan en nosotros, y a eso de verdad vamos a llamar libro. Dudi, vamos a ser más precisos con lo que es, porque aunque sea un formato electrónico o que tiene una forma... Rav, eso no es importante. Usted habla de lo interno. Rav, ¿dónde eso se revela? Se revela en el interior de la persona, y la persona que lee un libro, él lee lo que está escrito, pero el libro toca en él, empieza a pintar en él, dentro de él, formas, imágenes diferentes. Dudi, yo también cuando leo una novela también me emociono y eso. Rav, ¿cierto? Dudi, entonces, ¿cuál es la diferencia? Rav, la diferencia es que tú ves los protagonistas de otro mundo. ¿Qué quiere decir de otro mundo? No te lo puedo explicar. ¿Qué diferencia? Esa es la diferencia entre los libros comunes y los libros sagrados. Sagrados en hebreo viene de la palabra distinguido, aparte, y cuando la persona empieza a sentir en eso una realidad distinguida, separada, otra realidad y no la nuestra, y poco a poco gradualmente todos van a tener que pasar a esa nueva dimensión, y lo que nos trae esa nueva dimensión, eso se llama el libro. Ese término no es lo que hay, las páginas que hay en el libro. Entonces, ¿qué es el libro? La revelación interna en la persona. Entonces ya ahora hay un libro, no necesito un papel o una computadora. Ya ahora hay un libro que yo puedo leer en él. Rav, sí, solo tienes que saber cómo leer. Bueno, ¿cómo leo el libro? Momento, Liz pregunta, desde que conocí la sabiduría de la Kabbalah hace 3 años, yo leo mucho los libros de Bala Sulam. A lo mejor nos puede dar 3, 4 reglas para la lectura correcta en los libros. ¿En qué tenemos que prestar atención y de qué tener cuidado? Rav Lightman, seguro, eso es muy sencillo, seguro que ella lo escuchó y a lo mejor no se dio cuenta. Hay que hacerlo palpable y realizarlo. La persona que lee libros de Kabbalah tiene que entender que los está leyendo para que la lectura le abra nuevos sentidos y que él pueda entonces imaginarse lo que hay en el libro, para que eso toque en él en forma interna, que él perciba esas cosas no emocionalmente como sentimos una novela, como dijo Dudi antes, sino que para que empecemos a imaginarnos, a describir el mundo superior que existe, no sigue las reglas de las fuerzas egoístas como ahora vivimos nosotros, sino según reglas inversas. Como está escrito, he visto un mundo invertido, reglas altruistas de amor y no reglas de odio. Y una persona que quiere sentir eso y se acostumbra a eso, entonces empieza a sentir de verdad otra historia completamente inversa, contraria, que viene de otras dimensiones, con otras condiciones, otras acciones, otros protagonistas,
y así él empieza a sentir el mundo espiritual y las fuerzas que operan ahí. Eso es, de hecho, el segundo nivel, la segunda fase, que al descubrir para descubrir el libro espiritual pasamos dos fases. La primera, que leemos libros de Kabbalah, especialmente el libro del Zohar, los libros de Baal HaSolam y del Rabash, Rabbi Baruch Shalom Ashlag y Rabbi Yehuda Ashlag. Y desde la lectura nosotros empezamos a avanzar, a acercarnos a la revelación del libro en nosotros. Construimos todo tipo de sentimientos internos para descubrir el libro. Es como un niño pequeño, digamos tiene 3, 4 años, empieza a leerle, no sé, una novela de los grandes o aventuras de gente grande o de amor o un drama. Él no sabe, no le va a influenciar. Él tiene que desarrollar los sentidos necesarios. Él tiene que desarrollarse 10 años más. Y entonces va a empezar a entender de qué se trata en el libro. Así es lo mismo en cada edad. Tenemos que desarrollar en nosotros cualidades internas adecuadas para reaccionar correctamente sobre lo que habla el libro. Y por eso tenemos que desarrollar esas vasijas internas. Esa es la primera fase. Y la segunda es cuando empezamos a descubrir ya. Entonces no se abre así nomás un libro. Sí, se abre un libro de Kabbalah, pero con la intención de pasar un desarrollo. Obviamente no entendemos nada y no vamos a entender correctamente, sino que la intención tiene que ser que queremos desarrollarnos. Esa es la única regla, esa es la única regla por ahora. Hay otras, pero digamos, esto es lo principal. Y eso está escrito en la letra 155, en uno de los artículos que se llama La Introducción al Estudio de las 10 Sefirot. Y después que la persona se va mejorando y ya tiene sentimientos, sensaciones, discernimientos espirituales, vasijas que recibió a través de como resultado de la lectura del libro de Kabbalah, empieza a sentir más, como un niño que va creciendo, ¿sí? Hasta la edad de 15 años, digamos. Él va más y más, entiende más y siente más. Cada edad, hay libros para cada edad. Así es, lo mismo aquí. Solo aquí es el mismo libro de Kabbalah, pero cada vez el que lee va entendiendo más internamente. Punto 155 escribe el Baal HaSolam. En el artículo Introducción al Estudio de las 10 Sefirot, escribe Baal HaSolam, Yehuda Ashlag, punto 155, escribe Baal HaSolam. Hay un remedio maravilloso a los que se dedican a la sabiduría de la Kabbalah. Y aunque no entiendan lo que estudian, sino por el deseo y anhelo fuerte de entender lo que estudian, despiertan sobre sí las luces que rodean sus almas. Eso hay que contar. Y él lo dice. Y él dice, significa que cada persona de Israel está prometida que va a alcanzar todos los alcances maravillosos que el Señor pensó en su pensamiento de la creación de beneficiar a cada creado. O sea, queramos o no queramos, seguramente que vamos a llegar a la revelación del mundo superior y todos vamos a entrar en él. Sino que, sigue leyendo, sino que aquel que no logró en esta reencarnación, o sea, en esta vida, va a lograr en otra reencarnación. Sí, dice pero el doctor, pero ¿para qué esperar? ¿Podemos hacerlo ahora? Seguimos leyendo. Y mientras que no logramos esa completitud, están preparadas estas luces que están destinadas a llegar a su alma como luces circundantes, que lo esperan a la persona que limpie, purifique sus vasijas de otorgamiento. A lo mejor lo puede explicar en palabras más sencillas. Muy simple. Cuando yo leo un libro, hay una fuerza dentro del libro que yo no reconozco, pero hay. Esa fuerza desarrolla en mí nuevos discernimientos, nuevos deseos, pensamientos, vasijas, sentimientos. Y entonces yo puedo llegar a entender lo que está escrito en el libro, sentir lo que hay en el libro, ver en mi visión interna lo que hay en el libro, como un niño chiquito que crece
parece, es así mismo, solo que un niño pequeño empieza a entender nuestro mundo, pero si él se va a desarrollar en una jungla con los animales salvajes, él no va a entender lo que hay en los libros, si le van a contar. Y una persona que se desarrolla por medio de libros, que lee libros como pequeño, llega a sentir, entender y percibe toda la realidad y ve. Lo mismo con la persona que se desarrolla por medio de libros de Kabbalah, construye dentro de sí nuevas vasijas especiales, sino que no es para el desarrollo de este mundo, sino para sentir, percibir el mundo superior. Y entonces él empieza a verlo y sentirlo. Entonces vamos a volver a la pregunta inicial. ¿Qué hay en el libro? ¿Qué el cabalista o el autor que lo escribió, qué él puso adentro, que eso desarrolla a la persona? Es un libro así mágico, te voy a decir, porque no es un libro, no son páginas y papel como estamos acostumbrados en este mundo. Es un libro que escribió un cabalista. Son señales, las letras vienen a ser señales sobre papel, como todos los libros, pero estas señales, las letras, están conectadas, relacionadas a esa fuerza que el autor que los escribió, a los alcances que quien los escribió. Y por eso cuando yo leo, yo de hecho quiero alcanzar lo que él consiguió, yo quiero sentir lo que él sintió. Es muy parecido a lo que cuando lees una novela. Pero la diferencia está en el autor, que en una novela tú lees, una persona escribió, un autor, una persona de este mundo, mientras que un cabalista ya está con su alcance en el mundo espiritual. Y por eso él dice que el alcance de la persona espiritual se llama luz circundante, ahí en esa letra 155, que él, para mí, él alcanza y yo no, pero si yo quiero conectarme con él y ser como él, eso me influye, me ilumina y me prepara para que yo empiece a sentir también. Si yo no vengo con intención, abro el libro y disfruto de la lectura, como el libro del Zohar, del Esplendor, Rav Lightman, casi no funciona. Doctor Lightman, casi no funciona porque no hay coerción en la espiritualidad. Si tú quieres avanzar, con mucho gusto, pero si no, no. Tu progreso depende de tu intención, de tu tendencia de entender lo que lees. Pero depende de cuánto deseamos entender lo que leemos, despertamos las luces que circundan nuestra alma. Y si yo estoy dentro de una decena que quiere no en forma pasiva, no, ¿qué quiere decir pasiva? Como Dudy dijo, no tengo un deseo, lo leo como un cuento. Pero estamos leyendo un texto de un cabalista. Usted dice que hay otra fuerza. Pero si tú no quieres, no recibes. Si tú no lo quieres, hay un deseo de parte de él de dar, pero no hay de parte tuya deseo de recibir. Por eso publicamos la sabiduría del Kabbalah y nos preocupamos tanto que todos la conozcan y sepan sobre ella. Porque si no te quedas así, sin alcanzar nada. Bueno, vamos a tratar. Y lo curioso es que si tú no conoces el idioma, escuchas, digamos hebreo ahora, y solo estás sentado y escuchas lo que alguien lee al lado tuyo, pero tú quieres mucho alcanzar, tú recibes ese desarrollo espiritual. Entonces, ¿para qué se necesita un libro? ¿Suficiente deseo? ¿Necesito un libro? No, pero entonces no tienes conexión al autor. Pero usted dice que es solamente un deseo. El libro es Tú no escuchas lo que te digo. No tienes conexión con el autor que está en alcance, sino a través de qué tienes la conexión. Cuando tú escuchas que, digamos, alguien está leyendo, aunque sea en un idioma que no entiendes, pero tú quieres mucho alcanzar lo que el autor tiene para decirte, para comunicarte. Y con eso tú convocas, atraes sobre ti mismo las luces circundantes y sin eso no va a haber conexión sin el libro.
libro. Yo que pregunto, yo escucho que usted dice que está frustrado porque no domina el hebreo como el idioma materno. ¿Por qué eso le molesta? ¿Porque no puede explicar o porque hay algo más espiritual en eso? Yo no estoy frustrado. Los libros de Kabbalah, gracias a Dios, los entiendo profundamente, a todo mi alcance, y obviamente que espero más y más, pero hablar mejor, más así, en un idioma más así presentable, es más distinguido. A lo mejor la gente le hubiera gustado escuchar más, se hubiera atraído a escuchar más. Yo no creo que eso es lo que dicta, pero de todas maneras, yo, así como domino otros idiomas, quisiera mucho dominar el hebreo. Ahora, ¿qué relación hay? ¿Qué es ese término? El pueblo del libro se llama sobre el pueblo judío. Es como el pueblo judío no eran una nación, sino que se conectaron al Abraham, el patriarca en Babilonia, que eran ahí 70 naciones, y como el Rambam escribe, Abraham los recogió y hizo de ellos un grupo. Y ese grupo, con los años, durante la historia, llegaron a conectarse con garantía mutua, y ahí se hicieron un pueblo, como está escrito en la Biblia, en la entrega de la Torá. Hoy se hicieron una nación, y eso es porque ellos recibieron todo el contenido espiritual a través de Moisés, que Moisés escribió. Entonces se llaman el pueblo del libro, o sea, es el mismo grupo que pasó el desierto 40 años, y en ese tiempo Moisés escribió los 5 libros conocidos de Moisés, sobre lo que todos estaban trabajando entre sí, en conexión, en amor al prójimo, y con eso alcanzaron el mundo espiritual. Y eso es lo que se hizo durante esos 40 años en el desierto, y por eso ese grupo se llama el pueblo del libro. La Torá, la Biblia, es nuestro libro del pueblo judío, sí. El libro es el proceso que la creación tiene que pasar, cómo la persona tiene que desarrollarse hasta el nivel de la divinidad, de descubrir la fuerza superior al Creador en forma ilimitada, que se llama adhesión al Creador, y todo eso tenemos que realizarlo aquí en este mundo. ¿Qué agregaron los otros cabalistas sobre el Pentateuco? ¿Por qué hay otros libros? Porque todos los demás cabalistas después de Moisés, ellos agregaron a la Torá, a la Biblia, su interpretación, porque cada alma tiene una percepción única, y también porque cada generación, a partir de la generación del desierto, era peor. Su ego se iba revelando y desarrollando más que los del desierto, y por eso pudieron añadir, porque cuanto más grande el ego, se puede profundizarse más en el mundo espiritual. Miki pregunta, últimamente me profundizo mucho en la Torah. No soy religioso, pero leo un poco. ¿Qué hay tan especial de la Biblia? Rab, hay que abrir estos libros sagrados. Se llaman sagrados porque de verdad son distinguidos, separados del intelecto y sentimiento de la persona común. Y leer la Biblia, así nomás el Pentateuco, los 5 libros, como una historia, es una lástima, porque lo degradamos el libro, bajamos ese libro a un nivel de telenovelas. Vamos a ver lo que dice el libro del Zohar. Hay de aquella persona, escribe el Zohar, hay de aquella persona que dice que la Torah viene a contar simples historias, porque incluso en este tiempo podemos hacer Torah de las cosas tontas, sino que todas las palabras de la Torah son secretos superiores. También lo que dice
el Bala Sulam. Hay una gran condición cuando uno se emplea en esta sabiduría de no imaginarse las cosas como cosas tangibles y terrenales, y con eso no hacerlo, porque entonces se recibe daño en vez de beneficio si nos imaginamos esas palabras en forma terrenal. Rav, sí. ¿Ustedes quieren preguntar algo más? Porque yo tengo mucho lo que decir. Sí, yo quiero preguntar, es muy curioso. Hay cabalistas que no escribieron, como el Baal Shem Tov y otros. Sí, hay los que no escribieron y hay los que escribieron mucho, pero eso también depende del cabalista. Y los cabalistas en general también se dividen en dos partes, de acuerdo al alma, que hay alma de luz interna y alma de luz circundante. Digamos como Rabbi Shimon Bar Yochai, que él no escribió el libro del esplendor, el libro del Zohar, sino lo escribió a través de Rabbi Abba, porque estaba escrito que Rabbi Abba podía revelar lo que dijo Rabbi Shimon, pero de tal manera que no todos entiendan, sino que solamente en el transcurso de las generaciones entiendan solamente aquel que se merece descubrir. Mira qué secretos hay en la lectura del libro, que él escribe que después de 2000 años va a haber ahí un Dudi, el nombre del presentador, y él se merece entender hasta un cierto punto y no más, etcétera, etcétera. Así que, ¿y cómo supieron escribir así? Porque estamos en un sistema superior único del alma de Adam Rishon, un alma. Y el cabalista domina todo este sistema y nosotros somos los descendientes de él, y por eso él pudo escribir todo para nosotros. El que viene antes dicta para las próximas generaciones. Pero ¿cómo se puede escribir de esa manera? Porque la escritura no es una escritura así como la entendemos. Él hace cortocircuitos o conexiones en el sistema, entonces para las próximas almas que van a venir, él ya les arregla las vías, los senderos que el Creador viene para llenarlos. ¿Cómo eso? Eso se llama escribir, porque está escrito, escribe sobre las tablas de tu corazón. Y palabras y letras y páginas, no, las letras son solamente señales, símbolos por los cuales te puedes conectar. Si tú ves un libro y ves que no puedes entender, pero quieres mucho entender, tu deseo es lo que penetra a través de las letras, tú no lo estás consciente, pero eso penetra a través de las letras a ese mecanismo interno de la creación, y así tú te conectas a la fuente de la luz y la luz te influye. ¿En algún momento vamos a llegar a sintonizarnos con eso? Rav Lakeman, obviamente, eso se llama descubrir la pantalla interna, el mensaje interno, a través del cual vas a ver todo el mundo espiritual y todo lo que está escrito en el libro. Va a ser para ti como sobre un escenario de teatro. Muchas veces yo lo escucho decir que sus libros no hay que estudiarlos, como dijo, hay Zohar, los libros de usted no, hay Zohar, Bala Sulam y Rabash, pero los libros de usted no leerlo como estudio del Rey de la Luz que reforma. Mientras yo vivo no quiero, porque yo no creo que, ¿cómo yo puedo compararme con Rabbi Shimon y Bala Sulam o a mi maestro el Rabash? Es cierto que yo agrego, yo soy el adaptador para la generación de ahora, pero yo no soy capaz de decir que... Pero dentro de una generación, pero como en esta generación, como un adaptador, un conducto, es obvio que van a usar todo lo que nosotros hacemos, pero yo creo que no los libros. Momento, quiero decir algo. Yo creo que hay que esclarecer todo el material porque son miles de palabras y vamos a querer imprimir. Va a llegar un momento y la gente va a ver qué les cae bien y qué no, qué les conviene, qué no, pero obviamente van a participar en lo que hacemos ahora. Sin eso no se puede entender ni Bala Sulam ni Rabash. Hay aquí una pregunta. Yo quería preguntar, Lior.
Dios pregunta, últimamente en la sabiduría de la Kabbalah yo busqué libros y encontré que hay muchos libros de Kabbalah. ¿Qué libro usted me recomienda leer? Digamos, el primer libro de Kabbalah. Eso depende de la persona. Si la persona es más sensible, emocional o intelectual. Si es emocional, leer el Shamati. Si es intelectual, leer la entrega de la Torá, la garantía mutua Arabut, el prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. ¿Qué libro de usted le gusta más? El libro 4. Alcanzando los mundos superiores. Son textos de Shamati que usted tomó y los hizo en forma muy emocional, así, eso es lo que me acuerdo. ¿A usted le gusta escribir? El Rabash escribió mucho. No, yo no escribo. Yo ahora no escribo. Yo no escribo tal vez ya 15 años, 12, 15 años, últimos años no escribo. Tampoco tengo tiempo. Ni nuestro desarrollo en el grupo es tan rápido que no tengo tiempo para escribir. Siempre cuando entramos a la oficina, lo vemos escribiendo. No, pero estoy trabajando sobre las fuentes, no escribo por mí mismo. ¿Qué quiere decir trabajar sobre las fuentes? Yo tomo el Zohar, el estudio de las 10 Sefirot, los escritos de Rabash y Baal HaSulam, y los como, los mastico, los bebo. Entonces, no leer, no escribir, es entre trabajar. Yo trabajo sobre ellos, pero yo mismo no escribo. Salvo lo que ustedes ven ahí en Ynet y eso. Artículos para el público general, sí, pero nada más que eso. No me sale, o sea, no tengo tiempo. La mayoría del día, hasta las 2, 3 de la tarde, desde la mañana, salvo de lo que yo enseño a la madrugada y salvo de lo que enseño a la tarde, al atardecer, tengo, digamos, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, 4 horas. Libres, pero no son libres porque tengo que escribir en el blog, en el Twitter, en todos esos medios. No tengo tiempo. ¿Le gusta escribir? ¿Usted le gustó escribir? En el pasado me gustó escribir, pero los primeros libros que usted escribió eran en el tiempo de Rabash. Yo creo que también tiene que ver con los cigarrillos. A lo mejor no tengo que decirlo, pero cuando dejé de fumar, dejé de escribir. Pero dejó de fumar. Puede ser que no, pero yo era como adicto a los cigarrillos y me daba más fuerza y paciencia para escribir. El Rabash también fumaba y escribía. Sí, todos. Baal HaSulam también, en especial. Bueno, no es educativo, pero de todas maneras hay relación. No hay ninguna conexión entre escribir y fumar, sino que esa costumbre, fumar, ayuda a los pensamientos, al esclarecimiento interno. Así mucha gente dice eso, que fumaba. Yo creo que también era un factor, pero aparte de eso, no, hay muchas razones. Yo no quiero solo adscribirlo a los cigarrillos, pero lo principal es que yo veo que los medios cambiaron, porque cada clase en la mañana, aunque yo la escriba correctamente o escriba sobre ello, va a ser por lo menos 20 páginas o más. Depende, 22, 23 páginas, entonces cada día voy a escribir 20 páginas. ¿Y qué va a salir en 10 días? ¿Va a haber un libro? ¿Quién va a leer ese libro? Voy a llenar páginas y estantes llenos de páginas, ¿y qué va a salir de eso? Por eso, hoy en día, con todos los archivos que tenemos, que hacemos en nuestro archivo de medios, yo creo que esa es la forma. El vídeo tiene el mismo valor que texto. El vídeo tiene incluso más valor porque influye más. La persona se impresiona más de un vídeo. Porque el texto uno tiene que esforzarse y leer. Aquí él escucha y ve. El vídeo es más natural porque la gente
En el pasado no tenían libros, había un maestro, enseñaba, habían discípulos y no habían libros, ni el maestro ni los discípulos. Y así entregaban el contenido interno. Entonces es como más pasivo, uno escucha, pero lectura, sí, pero se ve el más natural. El Rabbi Akiva, el maestro, bajo el árbol, sobre una roca y alrededor de él alumnos, y él explicaba y ellos preguntaban. Es como una película, no es un libro. Obvio, a propósito de escribir, Yogev pregunta, a mí me gusta escribir, yo soy talentoso y quiero escribir en mis aventuras del estudio de la Kabbalah. ¿Qué me recomienda? ¿Vale la pena? Quiero que esté limpio del ego mi lectura. Lo que escribo, perdón. Rab, yo no conozco su talento de escritura y ni tampoco escribir algo como un libro espiritual, pero puede ser que una persona que empieza a estudiar la sabiduría de la Kabbalah puede escribir un libro sobre sus impresiones de la sabiduría de la Kabbalah, cómo él llegó, qué pasó, cómo se atrajo a eso, etcétera. Sí puede ser benéfico para otros. Pregunta. Si usted tuviera que elegir un artículo de Baal HaSulam o Rabash o cualquier otro cabalista para una isla aislada, ¿a una isla? ¿Un artículo? No hay nadie más aparte de él. Obviamente es el primer artículo en Shamati que me dio el Rabash. Cuando yo viajé con él, las primeras veces, a los médicos que él sufría del oído, tenía inflamación en el oído. Eso era después de un medio año que llegué a lo de él, que lo encontré. Y él preguntó, así me investigó un poco, cómo me sintió, y dijo, yo te quiero dar algo para que lo leas. Y me dio ese artículo. Vamos a subir, te voy a dar una página para que leas. Y entonces él me dio ese artículo. No hay nadie más aparte de él. Y yo me sorprendí mucho. Para mí eso era el primero de Shamati. ¿Cómo puede ser tantas cosas que no entiendo y son tan revolucionarias? ¿Y cómo se puede entender y vivir según eso, de acuerdo a eso? Que todo este mundo no existe, sino solamente gracias a la fuerza superior que lo maneja, y solo la fuerza superior maneja, y no tengo que prestar atención a nada a lo que pasa en este mundo, sino solamente dirigirme a su única raíz superior, y todo lo que yo veo y hay en mi vida es solo para que yo preste atención a esa única fuerza, única raíz de toda la existencia, de todo lo que ocurre. Eso para mí era una gran novedad. Sí, de acuerdo a lo que él eligió para mí, yo también recomiendo, obviamente, leer eso primero. Entonces está escrito que no hay nadie más aparte de él, que significa que no hay otra fuerza en el mundo que tenga la posibilidad de hacer algo en contra de él, bendito sea. Así se empieza ese artículo, el primer artículo en Shamati. Puede de todas maneras decir el resumen, lo van a leer en casa, pero el resumen es muy sencillo. Lo que a nosotros nos parece que hay muchas fuerzas, causas, razones, fuentes, orígenes para los hechos, pensamientos y deseos en este mundo, que todo lo que ocurre a través de miles de causas. No hay miles de causas o razones, hay una sola fuerza, un pensamiento, un solo deseo que actúa y opera a través de todos esos medios sobre todos nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, de todas esas fuentes que nos parecen de aquí y de allá, y todas las razones y causas de todos los lugares que nos influyen, nosotros tenemos que devolverle a él eso, que no, todo esto viene de usted, de ti, del Creador. Y cuando yo adscribo todas las fuentes de todo lo que me influye de todos lados en diferentes formas, yo devuelvo todo a la única fuerza, a la superior. Entonces yo empiezo a conocer esa fuerza,
a través de su influencia sobre mí mediante todos estos medios. Y entonces lo que resulta es que yo, por medio de todos estos medios causantes, supuestamente, que yo trato de devolver su influencia de vuelta, de regreso al Creador, así yo lo voy conociendo y aprendiendo a Él, a la fuente, al Creador, porque esas fuerzas despiertan en mí diferentes influencias, cómo yo de vuelta puedo conectar todas estas cosas a Él. Y entonces ahí tengo aquí tres cosas. Una sola fuente, miles de medios, estos medios, causas que operan sobre mí, me influyen, y yo. Y entonces a través de estos medios que yo arreglo, todos estos medios los adscribo, los apunto de vuelta a la única fuente, a la raíz, al Creador, lo voy aprendiendo y conociendo. Y como resultado se descubre la fuerza superior. ¿Lo puede dibujar tal vez? Sí, pero hay aquí yo, este soy yo, y aquí está la fuerza superior, ¿sí? La fuerza superior, el Creador, y todo este mundo, grande, amplio y lleno de cosas. Entonces el Creador afecta a todo este mundo, y desde este mundo ya me influyen, me afectan diferentes fuerzas que me parecen diferentes y me influyen en diferentes intenciones y en diferentes direcciones, pero yo tengo que decir una sola cosa. Yo me encierro de todo esto y digo, no es cierto. Yo los mando a todos ustedes de vuelta. A todos ustedes los devuelvo a la única fuerza. Como así vienen, ustedes vienen de una sola fuente, de un solo origen. O sea, esta acción, que esta única fuerza se distribuye a través de todos estos medios y causas, estos miles de causas, esta acción me permite, cuando yo las conecto, llegar al deseo superior, a entender al superior, al plan de la creación, a su intención que Él quiere de mí, hacia dónde me está llevando y cómo está construido todo el mundo, porque todo esto es el mundo, ¿sí? Cómo está construido este mundo, porque está construido de esta manera, cómo el Creador, esta fuerza superior, se reviste en este mundo y cómo yo llego y todo este mundo adscribo a Él, lo relaciono a Él. O sea, no hay nadie más que esa fuerza, no hay nadie más que Él. Donde el mundo espiritual empieza, este mundo disperso se convierte para mí en mundo espiritual. Si yo arreglo a través de Él, de vueltas mi dirección hacia el Creador. Y entonces ya está dirigido a Él, y entonces yo veo detrás de todos los medios que Él me manda, yo lo veo a Él. Y entonces yo veo una sola fuerza que me despierta a mí a través de mis alumnos, mi familia, de la policía, los médicos, el gobierno, las noticias, mis parientes, mi familia, gente buena, el gobierno, todo lo que hay la persona. Entonces uno descubre cómo uno está activado. ולהגיד, לא, אני לא נפעל על ידי 20-30 המקורות האלו, שהם מטרידים אותי. Que estas fuentes que me molestan, que yo veo el único factor que hay detrás de todos estos medios. Entonces, cuando yo trabajo de tal manera que yo cada momento dirijo mi actitud a través de los medios a Él, a la única fuerza, yo empiezo a entender cómo Él los construyó, por qué Él me despierta a mí a través de ellos de esta manera y cómo yo lo voy conociendo, descubriéndolo, aprendiéndolo. Yo descubro cómo Él se viste en todos estos medios que Él utiliza para activarme a mí. ¿Ok? Y eso es todo. Entonces yo descubro que el Creador se reviste en mi mundo. Quiero preguntar sobre los libros. ¿Cómo un libro de Kabbalah puede ayudarme a llegar a la vista correcta que usted ahora describió? Porque cuando yo leo un libro, tengo que imaginarme una sola cosa, que yo recibo a través del libro influencia de la fuerza superior, del Creador.
y que cada cosa que yo leo en el libro de Kabbalah, obviamente, yo estudio ahí, aprendo ahí sobre las acciones del Creador. Y estoy en la misma dirección, tendencia. Eso se llama Israel, la luz y el Creador son uno. Israel soy yo, se refiere a yo, a mí. Israel soy yo. Y la luz, Oraita, es todo aquel mundo a través del cual yo tengo que llegar. Y el Creador es el Creador. Entonces tenemos tres factores: Israel, la luz y el Señor, que son uno. Que todo hay que encerrar en uno. ¿Otras preguntas sobre libros? Sí, durante años yo leo los Salmos, un poco todo. Después que empecé a leer la Kabbalah, entendí que no entiendo nada que hay ahí, que es como un código, está descifrado. ¿Tengo que dejar de leer los Salmos? No, los Salmos es muy bueno y no hay que dejar de leer nada del todo de los libros sagrados. El libro de los Salmos es puro luz. Es el rey David, es Malchut, que él es el Mesías, hijo de David, Mashiach ben David. Es un nivel muy alto espiritual, que su alcance es muy alto. Y por eso el libro de los Salmos es tan popular, pero de verdad entenderlo es algo... Es luz, es pura luz superior los Salmos. Pero ya vamos a llegar a eso. Nosotros somos muchas partes de él. Después del estudio de la sabiduría de la Kabbalah, aunque sea en forma sencilla, mínima, vamos a los principiantes, se empieza a esclarecer. Otro cabalista que influyó mucho es el Rav Kook. Alguien pregunta, me gusta lo que escribe el Rav Kook porque me emociona mucho aunque no lo entienda. ¿Cómo combinar la lectura en el Rav Kook con la lectura del Rabash Bala Sulam y Rabash? Cuando yo estuve en lo del Rabash, yo vi cuánto él valora el Rav Kook. Él lo conoció personalmente al Rav Kook. Él también recibió su título de rabino en lo del Rav Kook y también en Sonnenfeld. Estos dos grandes cabalistas, el Rabash recibió sus títulos, sus diplomas rabínicas en lo del Rav Kook y en el Sonnenfeld. Él también leyó lo que escribía el Rav Kook. Me acuerdo que yo estaba con él en el hospital, tenía que internarse por un mes y se llevó consigo un libro sobre la Teudá de Israel y su minoría, algo así se llama. Era un libro ya viejo, que tal vez de los años 30 del siglo pasado, 1930 más o menos, que salió a la luz ese libro. Entonces me dio para leer. El Rav Kook escribe muy bien, muy lindo, tiene un lenguaje muy especial. Pero yo, como una persona de ciencia por carácter, mi carácter, y no domino tanto el hebreo, tal vez, por eso no me atraigo tanto a esa clase de escritura, a ese tipo de lectura, porque él escribe de una manera muy lírica para mí, demasiado lírica, no precisa. El lenguaje que a mí más me gusta es el del estudio de las 10 Sefirot. Si hay alumnos de usted que quieren estudiar, no, con mucho gusto, obviamente que lean mis alumnos, seguro que lean el Rav Kook. Eso solo depende de cada persona, si le gusta este estilo u otro. Cada libro de la sabiduría de la Kabbalah tiene otro carácter, un carácter único, y por eso vale la pena acercarte a esos libros. Hay libros del Ramjal, como él escribió, en comparación con los libros de los devotos, de los alumnos del Baal Shem Tov. Hay también el estudio, el Talmud Bavli, el Talmud de Yerushalmi, la Mishnah, son todos libros de la Kabbalah, al fin y al cabo. Todos hablan sobre el mundo superior, todos hablan sobre cómo descubrir al Creador, solo con otro lenguaje, otro idioma. Sobre eso está escrito en los libros de Kabbalah.
que hay 4 idiomas para descubrir al Creador. Solo que hay que entender que detrás de cada libro tenemos una fuerza superior, que por medio del libro tenemos que descubrir esa fuerza superior. Eso es lo que el objetivo del estudio. Miki pregunta, escuché que Bialik estudió Kabbalah en lo de Bala Sulam. ¿Puede ser que Bialik escribió? No, Bialik no. Incluso todos esos socialistas que hubo en esos años, todos estudiaron en las escuelas religiosas, porque así era el tiempo. Y solo después ellos salieron de todo eso. Pero Bialik después descubrió a Bala Sulam y quería empezar a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, pero él tenía que viajar a Viena, me parece. Bialik era un autor, israelí. Y viajó ahí y ahí murió. No llegó a estudiar al final Kabbalah. No, tenía que empezar, pero falleció antes. Hubo gente que se puede ver en sus obras que estudiaron con cabalistas. De lo que yo sé, no. La verdad que no me dediqué a investigar eso. Yo estaba muy entregado, devoto al Rabash y quería recibir todo de él, todo lo que era relacionado con la revelación de la sabiduría de la Kabbalah. Si hubo parientes u otros que escribían o películas o algo, eso no me interesó. Yo quería recibir todo lo que podía recibir, lo máximo que podía recibir del Rabash, el método del alcance. Lior pregunta, ¿qué libro de todos los libros que usted leyó le dejó la más grande impresión? Cuando era joven, un libro que lo dirigió en su búsqueda espiritual, antes que llegó a los libros de Kabbalah. No creí en nada, ni en psicología, ni en la literatura, nada. Yo vi que todo eso la persona inventa de su cerebro terrenal y por eso no hay en eso nada verdadero. No hay nada de verdad y no me atraía a nada, solamente a la ciencia, porque la ciencia por lo menos es algo que revelamos, descubrimos en la naturaleza y por eso me atrajo. Digamos, si hay personas que se expresan en diferentes obras, expresan su carencia hacia esa fuerza espiritual. Rab, sí, pero eso es algo personal, que yo puedo aprender de eso. No tengo nada lo que... Una obra es una obra, me gusta la música, me gusta ópera, me gustan algunas cosas en este mundo. Entiendo un poco arte y eso, pero no que tengo que ver algo espiritual en eso. La persona se expresa en diferentes formas terrenales. ¿Qué libro que no es de Bala Sulam o Rabash usted dice que es el lenguaje, es el estilo que a usted le gusta leer? Yo leo todos los escritos de Bala Sulam, no hay tantos. Si tenemos un solo libro que son de él y también el estudio de las 10 Sefirot y el comentario sobre el Zohar, sobre el libro del Zohar. Rabash ya son 3 tomos de sus artículos. Yo no sé. Y estos son libros en los que estoy todo el tiempo. Y yo espero que pronto vamos a empezar a leer otra vez los artículos de Rabash. Pero los artículos de Bala Sulam, estamos en eso todo el tiempo. Nachman Leibovich dice así: yo quiero mucho estudiar la sabiduría de la Kabbalah. Hay cientos de televidentes ahora, pero me dijeron que son para gente grande en la Torá, que ya estudiaron las lecturas de la Biblia y solo después pueden estudiar la Kabbalah. ¿Tienen razón? Es
una mentira. Es una mentira y eso está escrito en los libros de la sabiduría de la Kabbalah, que no hay ningún límite sobre el estudio de la Kabbalah. Cada uno que tenga el deseo puede empezar a estudiar la sabiduría de la Kabbalah. No se necesita ningún prerequisito y no ni la edad de 40 años. En la introducción al estudio de las 10 sefirot le puede solucionar todos esos problemas, esas preguntas. Una alumna pregunta, ¿en qué fase en el avance espiritual yo voy a empezar a sentir que el libro me influye, me afecta? Eso, yo no sé, puede ser después de unos meses ya. Y incluso antes, los libros de Kabbalah justamente empiezan a influenciar bastante rápido, pero la única pregunta es, depende qué el alumno demanda, exige de ellos. Impresión, sí, pero profundizarse ya eso toma tiempo y fuerza. A él pregunta, ¿la lectura en el libro del Kabbalah puede ser como algo mágico? Nada, una fortuna, nada. Hay que limpiar todos esos prejuicios de los libros de la Kabbalah. No son cartas de tarot. עוד הוא מוסיף, מה לגבי סריקה של הזוהר, שאני פשוט סורק את זה, זה יפעל, זה יעזור לי? זה שום דבר לא יעזור. כלום לא יעזור לי. Nada va a ayudar, no hay fortunas ni nada en los libros de Kabbalah. Pregunta, yo no leo libros, pero siento que estoy conectado al Creador en cada momento. ¿Hay explicación? Sí, es una explicación psicológica errónea, equivocada. Hannah pregunta, ¿qué es el libro, autor e historia y relato? Sí, libro, autor y relato. Ese verso es el autor es el creador que escribe ese relato sobre nosotros. El libro somos nosotros. Como está escrito, escribe sobre las tablas de tu corazón, que él aparece de acuerdo a la historia. Pregunta, en su libro Dios y yo, usted habla sobre el cuerpo único que existe fuera de nosotros, que estamos conectados a él de alguna manera. Por favor, explique. ¿Hablamos sobre eso al principio? No hay nadie más aparte de él y ahora estamos hablando sobre eso en las últimas lecciones. Solo entender, usted dice que la persona tiene que escribir sobre las tablas de su corazón, deseos, sobre sus deseos, de corazón son deseos y que arreglamos nuestros deseos, que sea como una vasija en manos del Creador y así el Creador va a poder escribir sobre ese corazón su plan y sobre ese plan. Y a través de ese plan vamos a conocer el mundo verdadero en el cual existimos. Tenemos un relato común, todos nosotros, obvio, pertenecemos a un solo deseo, al sistema que se llama Adam Rishon, el primer hombre. Todos somos almas particulares del mismo sistema. Hoy en la clase matinal leyeron juntos. ¿Eso tiene algún significado? Sí, pero influyó. Hay que contarles a los televidentes. Hoy leímos un extracto de todos, 300 personas en la misma sala y miles en forma virtual. Leímos juntos. ¿Eso influyó? Sí, tenemos que aprender de eso. Cuánto nuestro trabajo en común, esfuerzo tan sencillo como una lectura en conjunto, eso nos despierta. Y también quiero preguntar sobre eso. Después usted dijo, si hubiéramos investigado en forma física, fisiológica, hubiéramos descubierto cómo eso nos influye. Seguro influye todos nuestros sistemas para bien, porque son y terrenal y espiritual. La lectura en conjunto, eso que leímos en conjunto nos afecta, nos hace más sanos. Bueno, estamos por terminar. Vamos a leer la cita que escribe Bala Sulam en Shamati 197. ¿Vamos a leer todos juntos? No. El libro, autor y relato. El libro, como antes de la creación, el autor es el dueño del libro. El relato, que hay que recibir el relato, es decir, la Torá, con el que entrega la Torá en conjunto, que hay que recibirla, la Torá, la Biblia, y anotarlo sobre nosotros. Muchas gracias al Rav Lightman, gracias Racheli, gracias Dudi. Voy a contarles que si quieren leer libros, pueden venir a nuestras clases matutinas todas las madrugadas y de tarde leemos el libro del esplendor, también en nuestro sitio cab.info.
Sí, todo gratuitamente, todas las fuentes, todos los libros están ahí. Sigan preguntando. La próxima semana a las 6. Gracias.